Hola Daniela, buenas tardes. Bien, el día de hoy pues vamos a abordar lo que es la última unidad en el área de climatología y el tema es climas del mundo, haciendo un poco de retroalimentación de los encuentros pasados, pues existen factores y elementos que modifican el clima, como lo es la insolación, la temperatura, la presión, la latitud, la altitud, y cada uno de ellos pues va a modificar lo que es los diferentes climas del mundo. Específicamente en nuestro país, pues el factor modificador del clima es la altitud. A mayor altura, menor temperatura. Las mayores alturas en nuestro país las tenemos en el estado Mérida, por ende, pues son las temperaturas más bajas que hay en Venezuela. Y de igual manera, pues la latitud influye a nivel del mundo en relación a la cercanía del Ecuador o la cercanía a los trópicos en relación a los diferentes tipos de clima. Primeramente, iniciamos con la distribución de los principales climas del mundo. Esta distribución de climática a través del mundo, pues está determinada por factores como los que acabo de mencionar, como lo es la latitud, la altitud, la proximidad a cuerpos de agua y las corrientes oceánicas. Cada una de ellas, pues, va a determinar el tipo de clima en un espacio determinado. Cada región del planeta posee características climáticas específicas que influyen directamente en la vegetación, la fauna y las actividades humanas locales. Específicamente, cuando hablamos de la influencia del clima en la vegetación, es porque el clima me determina la vegetación de un lugar determinado, así como el tipo de suelo. En este caso, cuando tenemos temperaturas extremas, como lo pueden ser en lugares desérticos con temperaturas sumamente altas, pues vamos a tener de que la vegetación va a adaptarse a este tipo de temperaturas. En este caso, va a ser un tipo de vegetación que no requiere agua constante y que dentro de sus mismas hojas puede albergar agua, bien, como por ejemplo los cactus. En relación a la fauna, pues de igual manera tenemos faunas que se adaptan a cada uno de los tipos de clima. Volvemos otra vez a los climas extremos. Podemos tener los osos polares en climas extremos con temperaturas sumamente bajas. Tenemos, por ejemplo, el camello con temperaturas sumamente altas que se adaptan y requieren, en este caso, en las zonas desérticas, requieren de poca agua para su supervivencia. En relación a las actividades humanas locales, pues también influyen los diferentes tipos de clima. El ser humano le huye a los climas extremos y busca estar en zonas donde la distribución climática sea acorde a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en las regiones ecuatoriales tenemos a tener climas tropicales húmedos, es decir, en las zonas que se encuentran cercanas a la línea ecuatorial, mientras que en las regiones cercanas a los trópicos, pues presentan climas polares. Esto es importante destacar de que cuando más una región se acerca al Ecuador, pues vamos a tener que los rayos solares inciden de manera perpendicular, es decir, de manera más directa a estas zonas. Por el contrario, si nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos, pues la radiación solar y la radiación pues no va a ser directa. Por ende, pues va a tener temperaturas más bajas. En relación a uno de los factores que se mencionaba al inicio, que es la latitud, nos dice que la latitud influye en la cantidad de radiación solar recibida, afectando la temperatura y la precipitación. Y es lo que acabo de mencionar. Las zonas que se encuentran en latitudes cercanas al Ecuador, pues van a recibir mayor cantidad solar durante todo el año,
mientras que las que se van alejando del ecuador y se acercan más a los polos o más a los trópicos, pues la radiación solar es menor. Luego tenemos la altitud. El aumento de la altitud tiende a disminuir la temperatura. Y la altitud, por ejemplo, en nuestro país es el factor que más tiene relevancia. A mayor altura, menor temperatura. Como mencionaba hace un momento, el estado Mérida es la zona que tiene las menores temperaturas y la mayor altitud. La mayor altitud de nuestro país se encuentra sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es en el Pico Bolívar. Y si descendemos a zonas como en Maracaibo, en Barinas, Apure, o también la zona central del país, pues vamos a tener menor altitud. Y esto hace de que las temperaturas sean mucho más elevadas. Luego tenemos la proximidad a los cuerpos de agua. Cuando tenemos zonas que se acercan a cuerpos de agua, esta influye en la humedad y en la temperatura local. Cuando, por ejemplo, tenemos zonas cercanas a el mar, como lo que es la región costera del país, esto aumenta lo que es los niveles de humedad y las temperaturas tienden a ser altas. Luego tenemos las corrientes oceánicas, pueden calentar o enfriar las áreas costeras. Aquí las corrientes oceánicas hacen referencia a los vientos que pueden estar a través del cuerpo de agua que se calienta o se enfría, los vientos van a aumentar o van a disminuir la temperatura. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna. Influencia de los climas en los ecosistemas. Los diferentes climas del mundo determinan los tipos de ecosistemas que pueden existir en cada región. Por ejemplo, si tenemos un clima cálido o también un clima húmedo, esto favorece, por ejemplo, a las selvas tropicales densas. Si nos vamos a lo que son las zonas selváticas de nuestro país, como por ejemplo la zona de la Gran Sabana, vamos a tener que allí está favorecida por grandes niveles de humedad. Y esto pues lleva a que existan temperaturas elevadas y también que la humedad influya en la misma. Si nos vamos a zonas áridas, pues, como por ejemplo en los desiertos, la vegetación es muy escasa. Aquí, como lo decía hace un momento, la vegetación se adapta a niveles de agua muy mínimos. Y esto hace de que sea vegetación propia de zonas desérticas. La fauna también se adapta a estas condiciones climáticas, desarrollando características específicas para sobrevivir en cada ambiente. En este caso, específicamente, pues tenemos de que la fauna que habita en lugares de zonas desérticas o también con temperaturas muy bajas, pues son fáciles de adaptar a estos climas extremos. Si nos vamos un poco de manera general a mencionar los tipos de clima que hay en el mundo, lo podemos dividir en los siguientes. El primero, un clima tropical. Por ejemplo, nuestro país, por encontrarse en la zona de la línea ecuatorial, tiene un clima cuenta con un clima tropical. Este tipo de clima favorece la biodiversidad, con selvas densas y diversas especies de plantas y animales. Específicamente, pues si volvemos a colocar de ejemplo a Venezuela, pues tenemos que cuenta en nuestra región guayana con selvas sumamente densas, con una vegetación exuberante, abundante y que convierte a Venezuela en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, encontrando en esas selvas especies endémicas de nuestro país, tanto de flora como de fauna. Luego nos vamos a los climas desérticos. En relación a los climas desérticos, la vegetación aquí es escasa y se adapta con facilidad a la falta de agua, como por ejemplo la especie que le mencionaba hace un momento, el cactus y algunos animales nocturnos.
seguidamente tenemos el, el clima templado. Las selvas de coníferas, ¿bien? Y también cuentan con una fauna que se adapta a variaciones estacionales. Aquí tenemos selvas de coníferas, aquí tenemos especies vegetales en forma de cono, por eso se le llama coníferas. En este caso, tenemos que son árboles de tronco recto y de hoja en forma de agujas, como por ejemplo un arbolito de Navidad, un pino. Tenemos el pino, el cual tiene especie cónica y esto es, lo encontramos en selvas de coníferas o en bosques de coníferas. Y se adapta a las variaciones estacionales, es decir, a los periodos en los cuales se encuentra, si se encuentra periodo de lluvia, periodo de sequía, o si hay en estas zonas estaciones astronómicas, invierno, verano, otoño y primavera, y se adapta a esas variaciones. Luego tenemos el clima polar. En el clima polar tenemos ecosistemas ilimitados, con especies que se adaptan al frío extremo, como por ejemplo los osos polares y las focas. Estas especies, pues, son las que se adaptan en ese tipo de clima. Sin embargo, la vegetación es sumamente escasa. Por ejemplo, en los climas desérticos, que son climas también extremos con temperaturas altas, tenemos, especies vegetales. Aquí, en el clima polar, es mucha más, es casi nula la vegetación. Luego tenemos el impacto de los climas en la vida humana. El clima influye directamente en el modo de vida de las personas. Hace un momento mencionaba de que el ser humano le huye a los climas extremos y busca siempre establecerse en localidades en las cuales pues sea de fácil adaptación y que pueda satisfacer allí sus necesidades. El ser humano, pues el clima influye en lo que tiene que ver con su vestimenta, por ejemplo, y actividades económicas. Por ejemplo, en los países en los cuales no contamos con las distintas estaciones astronómicas como invierno, verano, otoño y primavera, por ejemplo, ponemos países de Europa, pues aquí contamos con que estas zonas, por tener estaciones astronómicas, tienen cierta vestimenta que cada una de ellas pues se adapta a la estación. Por el contrario, en los países en los cuales no contamos con estaciones astronómicas, pues la vestimenta no influye de manera directa. En regiones con climas favorables, por ejemplo, la agricultura, volvemos otra vez a mencionar a Venezuela. En este caso, la ubicación geográfica y astronómica de Venezuela, que se encuentra en la línea ecuatorial y tener un clima tropical, la agricultura se desarrolla a lo largo de los 12 meses del año, a diferencia de países con estaciones astronómicas que tienen, por ejemplo, inviernos bastante acentuados que en la época y en la temporada de invierno, pues se ve afectada lo que es esta actividad económica. También la producción de alimentos también se puede ver afectada en esos países. Sin embargo, en los países en las zonas cercanas al Ecuador, pues no se ven afectados por esta situación. Luego tenemos que en áreas con climas extremos como desiertos y regiones polares, las poblaciones desarrollan estrategias específicas para sobrevivir. Eh, Así como mencionaba de que el ser humano le huye a climas extremos, pues tenemos que hay un mínimo de población que habita en zonas con climas extremos y buscan sobrevivir en estos a través de construcción de viviendas que se adapten a ese tipo de clima y el uso de recursos naturales con los cuales puedan contar. En relación a algunas de del impacto que tiene los tipos de clima en la vida humana, mencionamos nuevamente a la agricultura. Por ejemplo, en los climas templados y tropicales es muy favorable lo que es la agricultura, ya que se puede producir una amplia variedad de cultivos o de rubros agrícolas durante todo el año. Luego tenemos la planificación urbana.
La arquitectura y la infraestructura deben ser adaptadas al clima local para garantizar la comodidad y la seguridad de sus habitantes. En este caso, todo lo que tiene que ver con la comodidad y los espacios en los cuales se desenvuelve el ser humano se adaptan a el clima local. Luego tenemos el turismo. Regiones con climas atractivos como playas tropicales o montañas nevadas atraen a turistas y desarrollan la economía local. Es decir, son espacios en los cuales en su gran parte la actividad económica es dedicada a el turismo y que la zona en relación a clima favorece lo que es el turismo. Luego tenemos la salud. Los climas extremos pueden impactar la salud de la población, exigiendo medidas de adaptación y cuidado. Por este motivo es que no todo el mundo puede irse a donde hay climas extremos. Si, por ejemplo, mencionamos en este momento lo que es la zona en la cual nosotros habitamos, en la ciudad de San Cristóbal, creo que en un encuentro anterior lo había mencionado, nosotros estamos adaptados a unas temperaturas que no son tan altas por estar en la región andina. Y las temperaturas con las cuales este año hemos contado, pues se ha visto afectada gran parte de la población por no estar adaptados nosotros a estos tipos de temperaturas. Luego vamos a mencionar un poco de los climas que mencionábamos hace un momento, los cuatro tipos de clima, y aquí vamos a dar unos elementos claves. En relación al clima tropical, aquí es característico de las zonas cercanas al Ecuador, como para ir recapitulando. Los desérticos son climas áridos con baja precipitación. Aquí podemos ver de que en estas zonas la precipitación es baja, encontrando las regiones como el Sahara o el desierto de Atacama en nuestro continente que cuenta con climas desérticos. Sin embargo, si hacemos un poco recapitular las noticias que en la actividad anterior eh, se, se, se consultaron, por ejemplo, tú que consultaste cuatro noticias, tenemos que una de las noticias que ha ocurrido en los últimos días en relación al desierto del Sahara es la capa de nieve que cubrió este desierto. Y pues es poco usual que este tipo de situaciones ocurran. Luego tenemos los climas templados con variaciones estacionales bien definidas. Es común en las regiones de Europa y también de América del Norte. Y por último, los climas polares, que son extremadamente fríos y aquí específicamente podemos mencionar las zonas cercanas a los polos como la Antártida y el Ártico. Vámonos con los diferentes tipos de climas del mundo. Hace un momento mencioné cuatro que son de manera general, es decir, donde podemos englobar una clasificación climática muy general. Aquí vamos a ser mucho más específicos en relación a las temperaturas con las que cuentan estos espacios. Primeramente, tenemos los climas cálidos. Son aquellos que se sitúan entre los trópicos, tal como su nombre lo indica. En ellos se dan temperaturas medias altas durante todos los meses. Aquí pueden oscilar las temperaturas entre 22 y 28 grados centígrados y no hay gran variación entre las estaciones. En este caso, pues contamos de que Venezuela se encuentra en la línea intertropical y cuenta con este tipo de clima. Luego nos vamos con los climas templados. Los climas templados son climas intermedios entre los fríos y los cálidos, donde se dan ¿dónde se dan los climas templados? En este caso, podemos mencionar que se localizan en latitudes medias, entre dos tipos de climas, es decir, entre los fríos y los cálidos. Y normalmente se encuentran entre los 40 y 60 grados de latitud. Es decir,
no se encuentran ni tan cercanos al Ecuador ni tan cercanos a los trópicos. Luego tenemos los climas fríos o polares. Se caracterizan por tener temperaturas siempre bajas. En relación al mes más frío, puede el mes con la temperatura que más puede rondar es los 10 grados centígrados y se sitúa en altas latitudes normalmente a partir de los círculos polares como el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Luego tenemos el clima ecuatorial. Es también conocido como clima de selva tropical. Las temperaturas son elevadas y la amplitud térmica es baja. En este caso, la diferencia entre temperaturas eh, máximas y mínimas. Eh, Hay precipitaciones a lo largo de todo el año. Es decir, no hay una estación seca, sino que por el contrario, hay lluvia constante. Además, la humedad es alta y esto también beneficia a lo que es la precipitación, haciendo que sea poco confortable para las personas, ya que la transpiración es lenta y es difícil. Esto por la alta humedad con la que luego nos vamos con el tropical seco y húmedo. Este tipo de clima también tiene temperaturas elevadas, con medias superiores a los 18 grados centígrados. Es decir, el mes más frío cuenta con 18 grados centígrados. Sin embargo, la amplitud térmica es mayor que en el caso anterior. En ellos hay una alternancia entre la estación lluviosa y la estación seca, a diferencia del anterior, en el cual mencionamos de que no cuenta con una estación seca. En este caso, sí. Eh, no obstante, para algunos casos, la estación seca es la de menor duración. Es decir, aquí no se plantea una estación seca durante un tiempo prolongado, sino que puede ser una duración corta. Lo mismo ocurre en lugares con la estación húmeda y es por ello que se habla de clima tropical seco y también clima tropical húmedo. Por eso es que juntamos ambos. ¿Por qué? Porque contamos con ambos periodos, sin embargo, alguno puede ser más prolongado que el otro. También se le conoce como clima de sabana tropical. Luego nos vamos con el clima monzónico. Este tipo de clima tiene elevadas temperaturas y una apreciable amplitud térmica. Pero lo más característico del clima monzónico son las elevadas precipitaciones anuales concentradas por lo general en los meses de verano. Es decir, tenemos que en los meses de verano las precipitaciones aumentan. Y esto notablemente, pues, aumenta el nivel de humedad. Y los meses invernales son secos. Es decir, en el monzónico vamos como al revés. En verano llueve y en invierno es seco. En invierno no llueve, algo así. Exacto. Es- estamos algo así parecido. Nos vamos con el clima seco o árido. El rasgo principal del clima seco o árido es la escasez de agua. Aquí, como en los desiertos, pues tenemos escasez de agua y la irregularidad en las precipitaciones. Es decir, no tenemos un periodo que esté determinado como un clima seco o, en este caso, que podamos contar con precipitaciones. Según sea la escasez de agua, ya sea mayor o menor, podremos tener un clima desértico o clima de estepa. Esto varía dependiendo de la precipitación con la cual contemos. Eh, También se caracteriza por vientos secos y con grandes oscilaciones de temperaturas a lo largo del día. Pues durante la noche las temperaturas descienden bruscamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que durante el día podemos tener temperaturas sumamente elevadas
pero por las noches descienden bruscamente y esto hace de que sus noches sean muy, muy frías. Nos vamos con el Mediterráneo. Se desarrolla en la fachada del occidente de los continentes, aunque es típico de lo que es el área de la Europa mediterránea. Se caracteriza por veranos secos y cálidos e inviernos suaves, aunque pueden producirse algunas heladas y nieves. En este caso, pues vemos que tenemos veranos bastante secos como los veranos de Europa, que son en gran parte, son veranos bastante acentuados. Y los inviernos, pues, en algunos espacios de Europa, en algunas zonas de Europa, tenemos inviernos bastante fuertes. Sin embargo, en las zonas de clima mediterráneo, los inviernos son suaves. Clima oceánico. En el clima oceánico, la acción reguladora del océano es fundamental. Es decir, el cuerpo de agua es el que puede regular. Tanto las corrientes marinas cálidas como las masas de aire cargadas de humedad del mar regulan las temperaturas en verano e invierno. ¿Qué ocasiona esto? Esto específicamente ocasiona que sean temperaturas más suaves. Por lo tanto, la oscilación térmica anual es débil. Esto lleva a que el océano es el que me permite a mí, a través de ese cuerpo de agua, calentar o enfriar lo que es el curso de agua y esto hace de que la oscilación térmica sea débil. Por otro lado, también se ven favorecidos precipitaciones durante todo el año, aunque son menos abundantes en el verano. Y también suele haber una elevada nubosidad. Esta elevada nubosidad es específicamente a través de lo que son las, eh, las, eh, el proceso del ciclo hidrológico que al momento de calentar los cuerpos de agua, pues se produce el proceso de evaporación y esta evaporación hace de que siempre haya constante nubosidad. Luego tenemos el clima continental. También se le conoce como clima microtérmico y se caracteriza fundamentalmente por la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano. Esto debido a que la oscilación térmica es fuerte entre el día y la noche. Es decir, contamos con temperaturas bastante elevadas. La tundra. El clima de tundra, las temperaturas son bajas, aunque en los meses más cálidos pueden superar los 0 °C. Este aumento se encuentra por encima y esto permite que el hielo de la superficie se descongele. Es decir, cuando tenemos en este caso clima de tundra, contamos con temperaturas bajas. Sin embargo, cuando superan los 0 °C, comienzan a descender lo que son las formaciones de hielo que pueden haber en esos espacios. Entonces aquí puede haber un deshielo parcial de estas zonas. Y también aquí se puede ver influenciada por algunos cuerpos de agua que también permite, como por ejemplo en las zonas árticas o antárticas, que comiencen también este deshielo. Las precipitaciones son escasas y suelen formar nieblas debido a la evaporación sobre el mar. Y esta evaporación sobre el mar no es como la evaporación que conocemos, sino que es conocida como humo ártico. Y este humo ártico se da por temperaturas bajas. Por ejemplo, si nosotros estamos en temperaturas bajas y hablamos de nuestra boca, pareciera que saliera humo. Y en este caso, en estas zonas, se suele evidenciar por las bajas temperaturas este humo y es llamado humo ártico. Luego nos vamos con el clima de montaña, que la temperatura lleva consigo un descenso en las temperaturas, que influye específicamente en los climas de montaña. Aquí lo que influye de manera directa es la altitud, es decir, a mayor altitud vamos a tener menor temperatura. Y aquí es donde va a haber una variación de temperaturas en las diferentes zonas.
Por lo tanto, en las montañas elevadas lleva a la existencia de climas mucho más fríos y mucho más gélidos. En este tipo de clima hay oscilación térmicas diarias fuertes y precipitación abundante, que contrastan en este caso con las tierras bajas más próximas. Es decir, vamos a lograr contrastar lo que son las tierras bajas y temperaturas mucho más elevadas que a medida que va aumentando la altura. Y a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando la altura, desciende la temperatura y la sensación térmica, pues comienza a ser fuerte en relación a climas extremos. En este caso, existen precipitaciones en este tipo de clima, sin embargo, precipita en forma de nieve. Bien, ¿preguntas? Ninguna. Allí tenemos los que son los climas del mundo, Daniela. Primeramente, como pudiste observar, pudimos englobar en cuatro tipos de clima, como son el clima polar, el clima tropical, el clima templado, ¿bien? Y de esta manera lo que hicimos fue eh, hacerlo de manera general. Y luego nos fuimos a lo que son determinar los diferentes tipos de climas que se puedan dar según la cercanía al Ecuador, según la cercanía a los polos, según la cercanía a los trópicos, y cómo esto va influyendo en lo que es los distintos tipos de clima en relación a cada una de las zonas. De igual manera, nos damos cuenta que existen zonas donde la precipitación es abundante, en otras donde la precipitación es escasa, en otras donde precipita pero en forma de nieve. Eh, en las zonas, por ejemplo, de climas mediterráneos, por ejemplo, o climas en zonas como el continente europeo, pues podemos tener de igual manera zonas que precipitan en forma de nieve durante el invierno, que sus veranos son mucho más acentuados, que tienen inviernos muy fuertes y que tienen veranos muy fuertes, como otros que tienen veranos muy fuertes, pero inviernos muy suaves. Y aquí vamos a ir viendo la variación de esas temperaturas y de esos elementos que se van desarrollando en relación a la ubicación en la cual se encuentran esas zonas. ¿Tienes preguntas? ¿No? Estamos listos por hoy entonces.